El inconsciente en el aire, un programa auspiciado y producido por el Colegio de Psicólogos de Tucumán. Quiero comentarle, estimado, que estamos acá acompañados por una poeta psicóloga franco-tucumana, que ella le da una característica especial. Voy a presentarte Nicole Robert Barrone. Dije bien, Barrone, más o menos. Barrome. Lo tucumanicé tremendamente. Hola Nicole, muchísimas gracias por estar acá. Bueno, gracias a ustedes de recibirme. Estoy contenta de estar con colegas aquí en esta ciudad que me hizo crecer en psicología, letra y psicoanálisis. Mira, Nicole, aunque yo personalmente conozco tu historia, pero me parece muy interesante que le contemos a la audiencia por qué vos estás diciendo que Tucumán te acunó con la psicología. Vos sos psicóloga, ¿cómo fue tu devenir como psicóloga acá en Tucumán? Bueno, en realidad tendré que empezar un poco de antes. ¿Cómo llego yo a Tucumán, no? Yo estaba en París 8, en una facultad experimental, y en los años 70, y en aquella época había 3 líneas, vamos a decir. Había una línea de retorno al campo, una línea espiritualista que iba a la India, y otra, la tercera, a la cual pertenezco, que venía a Latinoamérica. Así caigo a Tucumán por venir a visitar familiares y me quedo. Yo venía de letras y cine y empiezo una carrera de psicología en la Facultad de Filosofía y Letras en el 72. Es decir, al fin del gobierno militar, el comienzo de Onganía. Lanuse. Y bueno, era todo maravilloso, muy interesante. Éramos grupo de artistas que pensábamos el mundo, y estoy muy grata de estar acá porque ese mundo que soñábamos me parece que ustedes lo han realizado. La libertad, la posibilidad de incluir a la gente pobre a una vida de cultura. Todas esas cosas las veo en este momento realizadas en la Argentina y en Tucumán especialmente, que me parece ser el laboratorio de lo actual, de lo moderno, de lo que se tiene que hacer con la sociedad. Qué lindo lo que estás diciendo, muchas gracias. La verdad que es un gusto compartir además esto que vos estás diciendo, de estar viviendo una época que en mucho se parece a aquella sociedad que deseábamos, quizás no en los resultados finales, pero sí en los caminos abiertos. Volvemos a... Luis, ¿vos querés preguntarle algo a Nicole o me dejás que yo... Empezaría con un pequeño comentario que hasta... impactado también por esa frase que hayas encontrado acá, el laboratorio de lo actual, de lo que hay que hacer, y me pareció un poco asombroso, un poco irónico que en los años 70, que vos venías de París, especialmente de París 8, los jóvenes que estudiábamos psicología acá en Tucumán queríamos ir a París 8. bueno, y ahora está la vuelta, ¿no? Y de hecho creo que hay algunos, al menos yo tengo una amiga, Ofelia Wingar, que ha hecho la experiencia de, ¿cómo se llama? El diploma de etudes approfondies. Sí, del Instituto de Psicología. Del Instituto de Psicología. Bueno, habrá sido compañera mía. Yo he tenido la suerte de hacer mi tesis con el doctor Galíndez. Que la hice sobre el antiedipo que recién se conocía en la Argentina. Y bueno, he tenido profesores destacados que realmente me han criado, me han hecho mamar a la psicología lacaniana también.
Así que, bueno, estoy muy contenta, lo reitero, de estar con ustedes. Nicole, ahora vos te recibes acá en Tucumán, y ¿cómo fue tu devenir como psicóloga? ¿Trabajaste? Sí, yo trabajé un poco aquí y desgraciadamente me recibí en marzo del 76. Uy. Y como yo era una persona francesa con un pasaporte, mi familia me explicó que tenía que irme. Así que no, me fui hasta el 83. Y ahí acogí después en París la diáspora tucumana, que era muchedumbres. Y también me fui 2 meses después, desaparecieron mis 3 mejores amigos. Eso lo relato en un cuento que se llama La divagación del lago, que publicó la Universidad de Tucumán en el año 2000. Y bueno, no puedo no pensar en ellos en este momento, y no pensar que uno de ellos fue encontrado hace 1 mes y medio a 30 metros de fondo en el Pozo de Vargas. Se trata de Ramos, Eduardo Ramos. Así que eso está narrado desde mi punto de vista muy, ¿cómo diría?, muy espantado de la época, porque yo vivía en un grupo muy artístico, y de pronto desaparecían, y éramos todos enfrentados al terror que ni siquiera entendíamos. Así es. Bueno, vamos a tener el gusto, creo, que nos leas un fragmento de ese relato. Habíamos pensado para más tarde, pero salió, así que vamos adelante. Bueno. Bueno, en realidad se trata de María Teresa, llamada Mori Sánchez, de Alicia Cerrota y de Eduardo Ramos. El último ha sido encontrado, como lo acabo de decir. Las chicas están desaparecidas. Una estaba embarazada. ¿Cuál de ellas? Alicia. Me pusieron aparatos sobre mi vientrecito bonito y bien redondito, que hace 1 semana estaba habitado. Sentí una contracción fuerte debajo de los riñones y a la altura de los ovarios, que realmente me cortó el aliento. El médico intervino. Estaba embarazada. Había que hacer algo de inmediato, o de lo contrario abortaría. El coronel se echó a reír. Era semilla de subversivo. No cabía. Prosiguieron la tarea con pinzas estrechas por el mismo lugar hasta que perdí el conocimiento. Me desperté en medio de dolores intensos, varias heridas me sangraban, me sentía flotar. Qué fuerte el texto. Este relato me gustaría que digas, ¿viene de datos que vos tenías de la situación de ellos o...? Sí, totalmente. Viene de una recopilación de datos que me han proveído todos los amigos que se quedaron aquí. O sea que si no es verosímil, es la memoria colectiva de Tucumán que produce el libro. Y así, con la memoria colectiva que produce el libro, la cultura, la memoria y el inconsciente en el aire, cerramos este bloque. Metropolitana FM 93.5 MHz. Bueno, Nicole, ya decíamos que Nicole hizo acá su carrera de psicóloga, después se va a Francia y la pregunta que hace rato quedó anclada en el dolor de nuestros amigos desaparecidos,
vamos a retomarlas ahora en cuanto a cómo la psicología fue expresándose en tu vida allá en Francia. Bueno, cuando volví, revalidé el título y tenía un excelente nivel y empecé a trabajar en un cuadro institucional con niños abandonados. Y luego eso no me satisfacía porque era como un agente de la administración con la cual a veces no estaba muy de acuerdo, así que después pasé a consultorio privado. Y es un buen tiempo hasta que la literatura vino encima de la psicología. Y la psicología fue parte integrante de mi manera de concebir el mundo, que es solo poético. Quiero que no lo puedo ver de otra manera. La psicología siendo una parte de esas motivaciones de vida. Qué bueno esto que dices. ¿Y cómo se manifestó, digamos, este pasaje de la psicología a la poesía, a la literatura, y más que pasaje, también un ensamblar, algo que se ensambla, ¿no? Claro, fue con públicos, pues me encontré con distintos tipos de deficiencias, o de inadaptaciones, o de eufemísticamente, ¿cómo se dice? ¿Eufemismo? Eufemísticamente dicen inadaptados. Sí, Entonces, sí, como un eufemismo, claro. Claro, inadaptados. Entonces empecé a trabajar con esta gente usando, digamos, los formalismos de la literatura para hacer surgir campos de libertad para que puedan realizar una distanciación con los problemas que podían haber tenido. Pues escribir es entrar inmediatamente en un mundo paralelo, libre. Así que fue paulatino, diría. Ayer charlábamos acerca, bueno, de muchas cosas, pero en especial hablamos en profundidad de algunas técnicas que vos utilizabas en esto de la poesía puesta en función también de lo terapéutico en tu accionar como psicóloga, ¿no? Y hablamos yo te decía que para mí estaban ancladas esas técnicas en los surrealistas, sobre todo en la famosa técnica del cadáver exquisito. Y vos me aclarabas algo. Me gustaría que lo aclares también para mi coequiper Luis y la audiencia en general. Bueno, en realidad me baso en una escuela francesa que fue de difundir la literatura hacia los más alejados, que es la de los talleres, en los cuales se hace todo, se escribe, se habla del fondo de lo que se escribe, pero más que todo, para empezar a escribir se usan elementos formales. Entonces, por ejemplo, el cadáver exquisito puede ser uno, pero puede haber otros, por ejemplo, alejarse de sí, cambiando sexo, cambiando la persona que habla, en lugar de decir yo, decir él, ella. Después mezclar en relatos ocurrencias que hayan sido de verdaderos traumas y otros inventados. Mezclando todo eso, cuando uno lo restituye al público leyéndolo, generalmente nunca se sabe dónde está el trauma, el cual trauma queda como un poco tapado y distanciándose del sujeto que lo padeció. Así que son como técnicas para hacer parir, salir, desenclavar, no sé cómo se dice. Yo uso siempre la imagen de Chernobyl con lo que hay encima, ¿no? Para sacar el sarcófago del trauma. Sí. Bueno, eso la literatura y la poesía principalmente lo permite con su polisemántica, ¿no? Con la posibilidad de que un texto pueda ser leído de una manera o de otra,
y no nunca de la manera como fue escrito, porque después pertenece al lector que ve otras cosas en ese texto. No sé si me explico. Oh, buenísimo. Pues muy, muy interesante en la medida en que eso posibilita a cada una de las personas leer su propia historia escrita como si fuese la historia de otro. Por ejemplo, lo que le llamaba Martha Robert la novela de su historia y la historia de su novela. La historia de su novela, claro. Y muy eficaz la explicación en torno a diluir la presencia del trauma entre realidad, ficción, entre acontecido, no acontecido. Es realmente sorprendente. A mí me interesa mucho porque yo he practicado algo mucho más sencillo con algunos grupos en tratamientos de adicciones, pero lo mío era más sencillo en tanto que simplemente les ofrecía la lectura de literatura fantástica. Entonces, es cierto que la entrada en el mundo de la fantasía procuraba una idea de sí mismo distinta como absolutamente posible. Y a veces literatura para niños, literatura, por ejemplo, cuentos de Christian Andersen, de Las Mil y Una Noches, en fin, que el hecho de entrar en esa dimensión de imaginación, lo que parecía inaccesible se presentaba de pronto como posible. Totalmente. Sí. Y que empezaba siendo una versión distinta de lo que ellos constataban día a día. Está muy, muy interesante, me gusta. Sí, con los chicos pasa una cosa excepcional, es que empiezan por el trauma. Es decir, no tienen ya las capas que han ido escondiéndolo. Entonces, con eso hay que maniobrar con mucha precaución. Sí. Cuando dices chicos, ¿qué edad? Pues yo he trabajado con chicos de todas las edades, de 7 hasta adultos, hasta profesores de universidad, en el estilo talleres, ¿no? Sí, un taller es un lugar donde se hace todo al mismo momento. Se trata de lo afectivo, se trata de la gramática, de la manera de mejorar lo que esté escrito. Bueno, todo eso procura como un aliviamiento en la gente que lo practica. Bueno, también quiero, disculpen, saludar a una seguidora que tenemos desde Francia, Sara Carrizo Jean Bastiani. Te mandamos un saludo enorme. Nos cuenta por Facebook que son las 22 horas en Francia y está escuchándonos y nos manda dice lindo. Así que desde acá nuestro corazón tucumano también para esa tucumana franco, ¿cómo se diría? Tucumano franco. Bueno, continuamos. Nicole, actualmente, digamos, por un lado está tu relación con la poesía y la psicología, con, digamos, la psicología como algo que va direccionando. Pero ¿y qué pasa con la poesía? ¿Cómo se separó de la psicología y ya la poesía apareció más pura en tu expresión como algo distinto a la psicología, o no? Debo empezar por decir que en los talleres se usa la psicología para la escritura, ¿no es cierto? Sí. Cuando uno está solo no tiene ese problema, puede orientarse de la manera que quiere a partir de cualquier dato, a empezar a escribir. Es muy diferente el desarrollo que tengo yo como poeta que lo que estoy haciendo, practicando en los talleres con la gente. Digamos que vuelvo a tratar de expresarme. La psicología para mí es una parte de la poesía. Es decir, para mí el mundo no puede ser visto de otra manera que de manera poética, porque si no, del otro lado tengo la pornografía de la guerra, de los refugiados en Francia, de todo del maltrato producido por años de liberalismo. Y todo eso hay que vertirlo, pero de manera figurada en la poesía. También abarca para mí la integridad
del Sí. campo real. La poesía. La poesía, sí. Claro. Y entonces, pero como poeta, vos has tenido te preguntaba también en cuanto a tus presentaciones, a tus lecturas de poesías. Vos eso hiciste acá en Tucumán, has leído poesía en varias oportunidades, también en Francia. Y bueno, ¿cómo ha sido ese devenir como poeta y a dónde estás hoy? En ese devenir En de ese, poeta. sí, en ese devenir de poeta. Bueno, tengo que hablar otra vez de la situación en Francia. En realidad hay muy pocos lectores de poesía en Francia. Creo que la poesía sumada al teatro son 0,3% de la producción de los libros, o sea, nada. Yo elegí ser... Nada. Elegí ser nada, no, elegí ser singular, traer lo más singular que tenga yo para explicar el mundo. Y la poesía es un lugar donde hay mucha apertura, porque se están mezclando, estamos en un momento cultural completamente fusional entre cultura, continente, y por medio de eso se van expresando todos esos movimientos que van gestándose y luego emergen en los artistas siendo emergentes de todo lo que la gente no puede decir, expresar. Así es. Y que luego alguien como nosotros podamos resumir lo que ellos están sintiendo, queriendo, deseando. Bárbaro, coincido totalmente con esa expresión con respecto a que los artistas somos la expresión del inconsciente colectivo, digo yo, de esa cultura que nos atraviesa también y que nos hace expresarnos de alguna manera, de ir por caminos que por ahí uno cree, si no tiene conciencia social, que es de pura imaginación personal solamente. Y la verdad es que todos, por ser sujetos atravesados por la cultura, somos, digamos, una expresión también de los otros, ¿no? Totalmente. Permíteme, no, simplemente quiero agregar que la verdad que me tranquiliza escuchar lo que acabas de decir respecto de la poesía como un modo de ver la vida. No tengo otra manera, porque es algo que quizás leemos frecuentemente, pero es difícil que alguien llegue a objetivarlo o a verificarlo. Yo mismo acabo de anotarlo, estoy escribiendo una pequeña cosita donde me doy con un párrafo siguiendo a Lacan, que es lo que leo, donde Lacan afirma que la poesía anticipa lo que luego conocemos en el campo de la cultura, de la política y de la filosofía. Entonces, está en la sagacidad de cada uno en ir a abrevar en la fuente. Y resulta un poco disparatado decir que la poesía o la relación del hombre con la lengua, con el lenguaje plasmada en la poesía que define una época, un momento, un modo de escribir, esté a la vez anticipando lo que se viene en materia de política, en materia de filosofía, en materia de cultura en general. Y esto es realmente asombroso, la síntesis de su posición. Bueno, tratamos entonces de seguir nuestra conversación. Bien. Bueno, yo quería decir que hay muchos puntos de encuentro entre uno el lacanismo y la poesía y otro entre la creación artística y el sueño. Ah, sí, sí.
Entonces, por ejemplo, en la poesía se van buscando sonidos más fuertes que el sentido que primero que le dimos a ese sonido. Es decir, el poeta va a buscar sonido de su infancia, tratar de recuperar los ritmos, las entonaciones, las asonancias de esas cosas que no entendió bien y que va revisitando o escribiendo sobre ella. No sé si me explico. Sí, sería algo como, bueno, el ejemplo célebre es la famosa Madeleine, pero ocurre con el ruido del viento, a veces Sí, la Madeleine es más una teoría de la memoria, sí. Que es genial. Es un objeto involuntario, irrumpe en el pensamiento creando el souvenir, creando el recuerdo. Sí. Y yo lo que quería decir, el ritmo del poeta es el ritmo del significante perdido. Sí. Que trata de recomponer y del cual trata de recomponer el sentido. Es decir, es un poco como el movimiento del psicoanalista que va tratando de señalar dónde está un significante y de qué manera se lo puede volver a abordar desde un punto de vista más abierto. Sí. Bueno, y tu idea es que eso puede ser un punto de partida para la escritura también. Sí, también. Perfecto. Sí, muchos poetas también empezaron, o escritores empezaron con solamente un sonido, el sonido de alguien que pasaba a vender fruta a la mañana de su casa, en su casa. Sí. Y hay otra cosa que está muy cercana también, es la manera de cómo se produce la ficción. La ficción es como una ocurrencia de elementos sacados a varias naturalezas que se van agrupando, formando una nueva naturaleza. De diversos orígenes. Exactamente. De diversa procedencia para formar algo que resulta nuevo. Claro, que no es necesariamente la mixtura de lo anterior, la mezcla. No, es una cosa... Una nueva organización de la realidad que permite seguir escribiendo también, porque en ese proceso de ficción las palabras traen más palabras, y como ya el ser está completamente, la realidad que se quería narrar está diluida en un ente que ya está compuesto de varias facetas de lo que se tenía que eludir. Estamos en un nuevo producto y es la ficción misma. Y hablando de ficción, ustedes disculpen que yo los interrumpa, pero yo quiero escuchar tus poemas, porque hablar de poesía sin leer poesía es como que nos está faltando una pata. Son poesías escritas a partir de la obra del tucumano Bernardo Quijo, entonces que es pintor. Bien. Entonces la obra es el pretexto al poema. Y ahí se trata de un poeta chino que se llama Li Po, que se lo ve debajo de la luna completamente alumbrado, pero con el cuerpo un poco descompuesto. Hay una mano de un lado, otra de otra. Está bailando y tiene en la mano un vaso. Cuando termina de componer y pintar, Li Po, bajo la luna distraída, frecuenta los espíritus. Salta, baila, levitan sus manos inútiles, se desdobla bajo el torrente blanco. Cuando termina, Li Po, estampado, ebrio de lumbres, bebe su tinta roja. Qué lindo poema. Bueno, hermoso. Otro. Se trata de una tomografía cerebral
que corre como la pintura. gente, Esta es la descripción de la pintura en la que vos te has inspirado. Es una tomografía cerebral que va corriendo, es un televisor en realidad que está babeando o vomitando hacia el piso, y abajo hay cerebro más o menos construido. Él ingiere, ella traga, el árbol de angustia, la ola de soncera incesante hasta zambullir las palabras en la nada. A lo lejos, la pornografía rivaliza de invención, bosques coloreados de sombras, circunvoluciones nefastas, cerebros amputados de conocer una vida, transferencia desigual de una energía a otra, de un vacío a su esfera, de una masa agotándose en pura atmósfera. Bien, tratemos de proseguir esta charla. Algo que ha parecido, yo lo escuché casi como una confidencia, pero vamos ahora a tratar de acercarla a nuestros escuchas. La idea de que luego, en el proceso de realizado, el proceso de creación, de tomar como en el sueño cosas que proceden de diferentes lugares, incluso lugares desconocidos, que en la medida que van siendo ubicados y haciendo esta composición, logran hacer algo absolutamente nuevo. Lo he emparentado inmediatamente con la utilización que podemos de hacer esto como recurso terapéutico, en esa idea que tratamos al inicio de concebirla como una nueva realidad posible, o en todo caso que podemos darnos una realidad tanto como trabajemos en ella, tanto como el lenguaje nos permita. Quisiera que nos digas algo sobre esta... usando el método para fines terapéuticos. Exacto. La referencia que has planteado en relación al uso con jóvenes, con niños, a mí lo que me interesa en ese punto es si lo que allí se produce puede ser concebido como una nueva visión de la realidad. Claro. Si da una posición distinta a cada uno frente a la realidad que le toca vivir. En particular, el hecho de que vos partieras del trauma diciendo es lo primero que los niños muestran sin demasiadas vueltas. Claro. ¿Cómo elaborar eso? ¿Cómo elaborarlo? Bueno, primero con el juego. Ah, bien. Con el juego, pues, por ejemplo, se puede decir, escriban la última frase del sueño de la noche anterior. Y ahí surge un elemento. Después mézclenlo con algo que vio hoy, esta mañana, en el mercado. Sí. Es decir, se ayuda a esa distanciación, es decir, se ayuda a que salga el material inconsciente, porque de eso se trata. Bien. Se trata de hacer surgir un material inconsciente, reorganizarlo, elegir elemento de él y reorganizar una realidad que ya está de por sí diferente, y por el hecho de que esté ficcionada es también tan real como la precedente. La precedente también era una ficción, pero organizada de otra manera, organizada de una manera repetitiva. La nueva es abierta y genera palabras, porque eso está escrito. Esas palabras permiten salir de uno para llegar a salir de lo singular para llegar a lo universal, digamos, porque de eso se trata. Somos todos iguales, pues tendremos que serlo. Bien, bien. Hermosa la puntuación, me pareció realmente es una realidad ya abierta. Exactamente, claro, exactamente, claro. Que se va modificando hasta que no se haya terminado el texto. Bien, bien. Bien, vamos a proseguir entonces ahora
con el propósito de que nos digas cómo es que has trabajado, ya aplicándolo a la creación, partir de imágenes de la pintura a convertir un texto. Es a mí siempre me ha parecido asombroso eso. Incluso mientras leías, recordaba haber leído un texto, creo que es Roland Barthes, que habla de una foto que el libro no muestra, que es una foto de su madre, cuenta toda la historia, construye todo un libro en torno a una foto que él solo vio, de la que al lector le llega solo el relato, pero que no está como diciendo es sobre esto que escribo. La capacidad de desdoblar una imagen en literatura, en una forma de creación. Bueno, en mi caso es la emergencia siempre dominante de lo afectivo, es decir, yo recibo primero la obra, sí, y de esa dirección de mi afectividad voy creando el poema. No forzosamente describiendo lo que hay, porque si ya la pintura muestra un montón de cosas, yo tengo que estar en contraposición, en complementación de lo que se ve, sí, y en un relato típicamente subjetivo, porque otro espectador de la misma obra, sí, va a componer otro poema si se le pide, entonces todo como la expresión máxima de la singularidad. Me encanta, vuelve a aparecer ahí una afirmación tuya del inicio de este programa: el destinatario último es el lector, es quien termina por... Por supuesto. ¿Puedes leer, Nicole, otro poema de este trabajo que vos explicabas, que es un trabajo que no, tus poemas todavía no están... se llama en francés Work in Progress. En inglés sería. Acá también. En Work in Progress, ok. Está todavía sin pulir, digamos, bien tucumano también. Ahí va, se va construyendo. Eso sería el Work in Progress. Sí. Trabajando en la construcción. Estamos en eso. Bueno, ahí hay dos mujeres. En esta es una pintura. En la pintura de Bernardo Quijó hay dos mujeres muy bellas que están al frente de una mesa llena de victuailles, de comida lujosísima. ¿Cómo se llama ese? El homard, el bicho ese que le llega hasta los dientes a la señora. Es decir, las antenas del... ¿Qué es una langosta? Sí, una langosta, pero más grande. Las antenas de la langosta le llegan a la boca de una de las mujeres, y hay un pollo que tiene un montón de cerezas encima, ¿no? Deben ser ciruelas. Bueno, muy, muy colorido. El lujo y la voluptuosidad imputados, sellados en la inmunda crudeza de la pluma y de las antenas. Sin duda, algunas joyas exudan la plasticidad, abundancia ideal tendida entre dos bocas, dos labios, las narices todas a babor hacia la cabellera. Cada naturaleza, cada fruta se inmola en el devenir radiante de una imitación del arco iris. ¿Otra más? Bueno, aquí va otra pintura. Es una mujer sola, completamente desequilibrada, sentada en una silla, con una sombra enorme que la alumbra de un solo lado. Está como encerrada. Estar aquí entre el asedio y sus fantasmas, las ilusiones en el placar. Ninguna esquina para mirar las estrellas. Solo la dedicación al sol como prueba de la pérdida.
en el sentido vacilante, la certeza de pertenecer a la belleza de la sangre en otro órgano, adentro, quizás cerca del corazón. Muchas gracias por tus poemas y también tenemos que decir que estos poemas inspirados en las pinturas de Bernardo Quijó, un artista tucumano que hace muchos años vive en Buenos Aires, pero que creo que fue hace 2 años, nos deleitó con una muestra bastante importante de su obra, que realmente es bellísima, porque yo lo que siento de las pinturas de él es que, si bien conservan ese expresionismo que fue estuvo muy presente en los años 70, en los 80, él logró a ese estilo personal darle no sé cómo llamarlo, darle una expresión contemporánea, digamos que lo sacó de época, pero a la vez conserva una identidad muy fuerte en sus pinturas, además que son enormes, como él. Hay que decir que ustedes somos veteranos de cierto gusto cultural, que hemos seguido trabajando en eso. Vos, Coqui, como performeuse, sí, como performer en momentos muy tristes de Tucumán, y yo creo que ustedes también han fundamentado ese cambio desde lejos o desde adentro, para que se pueda dar esa sociedad tan diferente que estoy observando aquí estos años, ¿no? Esa sociedad que se abrió muchísimo, que es completamente pletórica en producciones. Se ve que la expresión cultural es lo mejor que ha podido cambiar al pueblo argentino, y la aceptación sí. de la cultura como única posibilidad de cambio. Bien, sí. Justamente en este programa, con otros invitados, en varias ocasiones nos hemos referido a aquellos años como años oscuros, sí, pero que la mayor repercusión que dejaron, la peor huella, fue de una interrupción de la producción cultural, en todo ámbito. En el ámbito de la industria han sido los talleres de Tafí Viejo, que quedaron reducidos a la miseria, y en fin. Pero en el campo de la cultura sí se ha sentido muchísimo, algo que solo recién ahora empieza a brotar nuevamente. Por ejemplo, prueba de eso es esta serie de libros que tengo acá, de la que nos vamos a ocupar a partir del próximo programa. Es una editorial que hicieron jóvenes tucumanos, Culiquitaca Ediciones, y ya van por 10, 12 títulos. Son libros pequeños, austeros, pero de una gran regularidad, y en eso se ve que hay como una especie de brote tardío que se ha hecho esperar mucho, pero sí es cierto que uno puede percibirlo como nuevo. Al menos yo lo tomo como una verificación, escuchando tus primeras palabras, ese laboratorio de lo actual, de lo que hay que hacer. La verdad que es reconfortante y, en fin. Pues sí, ustedes están muy, muy avanzados. Yo le voy a contar un chiste que para nosotros es muy, muy divertido. No es un chiste, es una cosa que he visto una mañana. Era una señora que hacía la limpieza frente a 2 perros, una perra y un perro, que se estaban peleando. Y yo escuché
basta ya de violencia de género. Allá la teoría del género todavía no entró, no puede entrar en la escuela primaria, en Francia, no puede entrar. O sea que para mí eso es la avanzada máxima, que una persona tan simple sepa lo que es la violencia de género, que no la quiera desde el punto de vista de los perros, me pareció fantástico. Bueno, qué bueno, ¿no? Porque lo que hay que aclarar también para la audiencia es que, Nicole, tu impresión es muy, digamos, interesante, porque vos hace 8 años que no venías a Tucumán, o sea que estás teniendo, y cuando estuviste, digamos, cuando siempre que vienes, tienes un contacto con la vida cultural tucumana muy intenso a través de amigos y nuevos amigos y conocidos que surgen. Entonces, esta evaluación que vos estás haciendo, realmente a mí, que sentí lo mismo que te sucedió a vos, Luis, que te impacta de escuchar que alguien pueda evaluar por ahí cuestiones que uno las siente, las sabe, pero bueno, por el estar metidos adentro no deja de tener cierta parcialidad, digamos, cierta imparcialidad, ¿no? Ese sentir. Resulta que es algo bastante notable, porque no nos olvidemos que la nuestra es una ciudad universitaria, y la ciudad universitaria por lo general desarrollan una sensibilidad muy particular en relación al mundo de las letras, el mundo de la cultura, el mundo de la política, en fin, es donde eso tiende a acelerarse un poquito o donde madura. Se viene el mes del psicólogo durante el mes de octubre. El día 13 es el día del psicólogo, el Día Nacional del Psicólogo, pero el colegio toma el mes completo para, con distintas actividades, recordar sobre y festejar sobre nuestra práctica referida a la salud mental. Como en el caso del documental dirigido por el licenciado Jaime Nájles, que se va a estrenar. Dicho documental se llama Contar lo vivido, el psicoanálisis lacaniano en Tucumán. Así que esto es una obra prima de Jaime Nájles, y según tengo yo la gacetilla, esto se va a proyectar durante la primera semana de octubre con entrada libre y gratuita en el Colegio de Psicólogos de Tucumán. Había quedado un tema pendiente que está referido a la divagación del lago. Un relato escrito por Nicole Robert, nuestra invitada de hoy. Usted, Luis, quería... de ahí procede el fragmento que nos leíste al inicio del programa, y viendo que se trata de un libro editado y todo, que nos contaras un poco acerca de la composición y el contenido de esta obra. Bueno, en realidad es una narración de varios hilos. Hay un hilo periodístico que narra lo que estaba pasando en 1976 en Tucumán. Hay un hilo amical, que son todos los recuerdos de la gente en aquel momento, de los que presenciaron las desapariciones o que supieron, que se enteraron. Y otro hilo que es totalmente subjetivo, que es el hilo del desaparecido. Entonces se van mezclando entre realidad y ficción subjetiva. Construcción, la idea de... Claro, la construcción es un hilo exterior que narra, periodístico, un hilo amical de los amigos que saben lo que pasó o que le han contado lo que pasó, y un hilo interior que es el hilo del desaparecido y que va hablando sobre lo que le pasa. Visto desde, se llama la divagación del lago, porque es el lago que es el conocedor omnisciente del relato. El lago sabe todo.
Y el lago es el Cadillal. es el Cadillal. El Cadillal, sí, suponía. Bueno, también he tratado de hacer como una, ¿cómo se decía en la Edad Media cuando usaba cierto personaje para hacer entender que era, digamos, he tipificado los personajes. La negra se llama negra, la plaza se llama la plaza, digamos, son nombres completamente corrientes que podrían ser de cualquiera, pero a la vez son como símbolos, es como, no logro encontrar mi palabra, es como un retrato así con mucha simbología de lo que pasaba en esa época. Como que este relato es representativo de muchísimas otras situaciones similares. Claro, digamos, buscando la universalidad del fenómeno represivo, ¿no? 3 hilos para una sola composición. Claro. Bien. 3 voces. 3 voces. Entonces, la que hemos leído concierne a la tercera, es el desaparecido. Leamos otra, por favor. Me siento cada vez más liviana y radiante, como si estuviese permanentemente drogada. Duermo por breves ratos como un animal. Mi mayor placer está en estar consciente, en saber que estoy aún en el mundo, que respiro. Mi cuerpo no me pertenece más, funciona independientemente de mí. Al anochecer vinieron a buscarme. En ese preciso momento llegué a la conclusión de que Enrique es el represor, y muchos otros eran enfermos mentales, tenían perversiones del olfato, gozaban de los olores del sudor, de la mugre, de los excrementos, de la sangre coagulada, del terror. Bien. Eso como análisis, digamos, de cómo una persona puede llegar a estos extremos, y yo lo coloco en la enfermedad mental. Claro. Justamente recientemente hemos tenido acá en Tucumán, creo que será de interés para vos, una conferencia de Osvaldo Delgado, un psicoanalista, es de Buenos Aires, que tiene también desaparecidos en su familia, y ha trabajado con la idea de las perversiones transitorias que aparecen. ¿Qué es lo que obra en este tipo de sujetos que de pronto pueden transgredir, buscar un más allá de lo que inmediatamente detiene a cualquiera, y no conmoverse, no partiendo de una idea que empezó a ser conocida, al menos Lacan la cita, pero que fue como una revelación luego de las atrocidades del nazismo, que la gente que participó en todo eso eran personas desde afuera vistas, personas corrientes, normales, y que sin embargo habían llegado a actos extremos absolutamente inaceptables. Gente que le gustaba el arte, la pintura, la música, que incluso atando cabos, es decir, uniendo historias, uno de ellos se hizo célebre por que había sido encargado por los nazis para levantar las obras más importantes de la tierra que iban ocupando para hacer botines de guerra, porque no toda la pintura era valiosa y necesitaban a alguien que conociera. Y realmente con una habilidad increíble, no recuerdo su nombre, y llevaron los alemanes las mejores pinturas de su avanzada hacia París, iban en fin, saqueando bueno, ¿qué es lo que sucedió acá en Tucumán también y en la Argentina? Única, pero cómo compatibilizar eso con estas conductas
realmente actos horrorosos, extremos, que ponen toda esa cosa residual en escena y ellos convivir con eso. Es exactamente así. Bueno, yo creo que no nos tenemos que olvidar que parte de esa perversión fue, digamos, parte en cuanto a lo social, fue originada en la formación que tuvieron los militares argentinos en Argelia, que donde justamente los franceses inauguraron el método de la desaparición de los de la población como un método de control absoluto, y no solamente la desaparición, sino justamente, bueno, toda la historia de la tortura y la apropiación de los bienes. Vos decías de las obras de arte, pero acá hace poco, acá en Tucumán, se recuperó la casa Coronel, que hoy es una casa dedicada a la cultura y a la memoria, que era una casa que había sido apropiada por un no conocía la historia, sí. Por un represor, claro. Entonces, realmente qué importante es traer, si bien son situaciones dolorosas y difíciles a veces de volverlas a traer y ponerlas sobre la mesa, pero qué importante es hacerlo como para poder transmitir y ir armando esos eslabones culturales y sociales que quedaron interrumpidos por los 30.000 desaparecidos que tuvimos durante la última nefasta dictadura militar. Quiero leer la contratapa del libro para cerrar con esto la visita de Nicole Robert Barromé al programa El Inconsciente en el Aire. Su relato se llama La divagación del lago. Y la foto es de Hugo Heredia. La foto de la tapa es de Hugo Heredia, hermosa, sobre el lago del Cadillal, y la contratapa dice: esto sucedía en una escuelita que había sido transformada en campo de concentración. Muchos de los alumnos enviados a sus casas preferían, sin embargo, quedarse a jugar en los alrededores, tratando de entender el ir y venir de los camiones y vehículos militares. Conversaban de vez en cuando con los soldados, apostados cada 2 metros a lo largo de la pared de adobe grisáceo, agrandada con ladrillos y miradores. Por lo general, aquí se venía a parar luego de varios días de detención inhumana en las comisarías o diferentes lugares utilizados por el ejército: el cuartel de bomberos, las piscinas, los centros deportivos. En mi caso, fui traída aquí después del 5.º día en una camioneta entoldada. Un poco restituye esa historia, esa sutura que es necesario realizar y que es necesario atravesar. Metropolitana FM 93.5 MHz.